Bueno, buenos días. Quiero en primer lugar agradecerles a ustedes su asistencia y a la Universidad del Quindío, universidad pública como la mía, y a la Asociación Quindiana de Obstetricia y Ginecología que me han invitado, a Montoya por esa presentación tan emotiva. La conferencia que voy a presentar es un poco en contra de la oophorectomía profiláctica o reductora del riesgo, de la que son tan amigos los oncólogos, Montoya entre ellos y otros, dadas las consecuencias que esto puede tener en la vida de la mujer. A manera de introducción, en los Estados Unidos, en promedio, durante el momento de una histerectomía abdominal total, a la mitad de las mujeres les quitan los ovarios. De una histerectomía por patología benigna, por miomatosis uterina generalmente. Cuando la mujer es relativamente joven, entre los 45 y los 49 años, a 6 de cada 10 mujeres les quitan los ovarios. Y si es mayor de 55, a 65% o 75% le quitan los ovarios. Y las razones que frecuentemente se arguyen para esta salpingo-oophorectomía es la posibilidad de evitarle a la paciente una reintervención quirúrgica por un cáncer de ovario. El otro aspecto es el de los cánceres familiares. Las mujeres que son familiares de pacientes con cáncer de ovario y de mama, por supuesto, tienen mayor riesgo de presentar un cáncer de estos órganos y, por supuesto, como acaban de ver en las conferencias anteriores, quienes tienen mutaciones de BRCA1 y 2 y otras. Y por eso ofrecen también la salpingo-oophorectomía reductora de riesgo o la oophorectomía reductora de riesgo. En promedio, en las mujeres que tienen mutaciones del BRCA1, esa oophorectomía la hacen entre los 35 y los 40 años de edad. La mujer va a vivir el doble de ese tiempo sin ovarios. Y cuando tienen mutación del BRCA2, esa oophorectomía la hacen un poco más tarde, entre los 40 y 45 años de edad. Sin embargo, se debe, eso sí, reconocer que el 74% de las mujeres portadoras de mutaciones prefieren y eligen hacerse la cirugía. Es decir, no es solo el consejo del médico, sino que ellas prefieren hacerlo. Ahora, ¿cuál es el riesgo de padecer? Hoy vieron unas cifras un poco diferentes. En general, solo el 10 al 15% de los cánceres tienen un componente fuerte hereditario y los demás cánceres son, claro, genéticamente determinados, pero no tienen un componente hereditario. Para las mutaciones BRCA1, el riesgo calculado a lo largo de la vida es del 40% y para las BRCA2 del 18%. Sin embargo, aunque estas cifras son menores que las que presentaron hace unos minutos, en los países europeos un riesgo superior al 10% se considera muy alto y por eso se ofrece rutinariamente este tipo de cirugías a mujeres con riesgo superior al 10%. Pero el asunto que nos ocupa es qué consecuencias podría tener quitar los ovarios en las mujeres que tienen estas mutaciones o a quienes se les hace por otras razones una cirugía abierta, abdominal o laparoscópica. Empecemos por recordar que aquí en las barras azules claritas está la concentración de andrógenos en las mujeres premenopáusicas y en azul oscuro en las mujeres posmenopáusicas. Ustedes observan cómo todos los andrógenos de hidroepiandrosterona y su sulfato, androstendiona, testosterona y dihidrotestosterona disminuyen significativamente en comparación de una mujer premenopáusica con una mujer posmenopáusica en la menopausia natural. Y ya de por sí baja los andrógenos. Ahora comparen la mujer que tiene una menopausia
pero tiene sus ovarios intactos, y a la mujer que le quitan los ovarios. O sea, esto es todavía más bajo que en la mujer que tiene una menopausia natural y le preservaron los ovarios. Y estos andrógenos son los precursores de la síntesis de estrógenos en las mujeres posmenopáusicas. Es obvio que a una mujer en la posmenopausia natural o en la posmenopausia quirúrgica, en ambos casos disminuyen los estrógenos, pero también es obvio que los andrógenos disminuyen más en quienes se le retiran los ovarios. Me voy a demorar menos de los 25 minutos para que se pongan contentos allá atrás. Entonces vamos a hablar de las consecuencias en síntomas, enfermedad ósea, enfermedad cardiovascular, mortalidad por causas generales, otros cánceres, etc. Primero, en síntomas, función sexual y calidad de vida. En la menopausia se usa mucho la escala climatérica de Green, que es una escala que tiene 4 dominios, ahí los ven: el dominio psicológico en la menopausia, el somático, los síntomas vasomotores y la función sexual. Entre más alto el puntaje, peor está la persona. Observen cómo en verde las mujeres con menopausia quirúrgica y en rojo las mujeres con menopausia natural. En los 4 dominios hay un aumento significativo de la intensidad de los síntomas somáticos, psicológicos, físicos y sexuales. Solamente los vasomotores son idénticos al comienzo y son muy rápidos. Este es el primer mes, pero una vez pasan los primeros 6 meses, la diferencia es altamente significativa. En otras palabras, cuando quitamos los ovarios, rápidamente aparecen síntomas más severos y disfunción sexual más severa. Pero tiene cosas buenas, y de eso se trata la medicina basada en la evidencia, mirar los pros y los contras. Entonces, acabamos de decir que la menopausia quirúrgica causa síntomas más severos, más intensos y más rápidos. Pero, miren, las mujeres que tienen actividad sexual satisfactoria antes de la menopausia no cambia, aunque sea quirúrgica o sea natural. La calidad de vida general, es decir, fuera de la escala de Green, no es diferente en las mujeres con oforectomía, es decir, con menopausia quirúrgica en comparación con menopausia natural. Practicar deportes y mantener el peso es un factor de salud general que mejora el bienestar en ambos casos. Y además, las mujeres que prefirieron quitarse el ovario o los ovarios tienen menor ansiedad relacionada con el cáncer, menor cancerofobia, y la mayoría de las mujeres que decidieron hacerse esta intervención se sentían altamente satisfechas. Entonces ahí está para que vayan haciendo el balance riesgo-beneficio. Función cognitiva. Quiero decirles que lo que está aquí presentado en diapositivas es el resumen de la poca evidencia que hay. Es decir, se ha empezado mucho antes a hacer oforectomías que a recolectar la evidencia de qué consecuencias trae. Entonces hay una revisión sistemática publicada el año pasado en la revista Climateric que encontró solo 2 artículos sobre función cognitiva, y si ustedes los ven es el mismo autor, Roca. Después, cuando observan el número de pacientes, son 537 en ambas son premenopáusicas, las entrevistas, los métodos fueron entrevistas, historias clínicas, etcétera, etcétera. O sea, son 2 artículos, pero del mismo tema, la misma cohorte, los mismos pacientes, casi se podría decir que es una doble publicación. Las conclusiones del primer artículo de Roca, cuya referencia van a encontrar en la diapositiva siguiente completa, es que la menopausia quirúrgica aumenta el riesgo de desórdenes cognitivos o demencia. Y en el siguiente trabajo, que vuelvo y les digo, es la misma cohorte, encontraron que aumenta el riesgo de enfermedad de Parkinson, de depresión y de ansiedad, la menopausia quirúrgica en comparación con la menopausia natural. Aquí en la parte inferior pueden encontrar las referencias. El uno es Neurology del 2007 y el otro es Women's Health del 2009. Son relativamente viejos esos artículos. Y ellos encuentran entonces que la oforectomía aumenta el riesgo de desórdenes cognitivos, Parkinson
depresión y ansiedad en comparación con la menopausia fisiológica. Si la oforectomía se practicó antes de los 45 años y particularmente si no recibieron terapia de sustitución, estos riesgos son aún mayores. En el American Journal of Obstetrics and Gynecology del 2018 hay una revisión sistemática sobre el mismo tema y ellos concluyen cosas buenas y cosas malas. Entre más temprana la oforectomía, mayor el riesgo de problemas en el área cognitiva, especialmente en aquellas mujeres que no recibieron terapia hormonal de sustitución. Sin embargo, quienes recibieron terapia hormonal de sustitución, normalmente estrógenos en mujeres que no tienen útero o estrógenos y progestinas en quienes tienen útero, se atenuó el efecto sobre el deterioro cognitivo y los trastornos depresivos. Salud ósea. Solo han hecho dos o tres cosas en salud ósea. Una es medir los marcadores que ustedes todos saben que son simplemente desenlaces intermedios en relación con las fracturas o la muerte por fracturas. Este es uno de los trabajos. En el 2017 miraron los marcadores de recambio óseo, 3 específicamente, en 135 mujeres que fueron incluidas en un análisis de regresión múltiple para ver si la oforectomía afectaba los niveles de marcadores de resorción ósea. Los marcadores que vieron son la osteocalcina, que está aquí en las 3 primeras, el péptido N terminal del procolágeno 1, que es aquí las 3 segundas, y el cetelopéptido sérico del colágeno tipo 1, que son los 3 últimos, y lo que muestran es que hay un aumento claramente diferencial entre la menopausia natural, que es esta, y la menopausia quirúrgica. Es decir, son más altos los marcadores de recambio óseo, de resorción ósea en las mujeres con menopausia quirúrgica. 5 años después, por supuesto, de la oforectomía o la menopausia quirúrgica. Sin embargo, y esto es lo bueno, en este estudio no hubo correlación con las fracturas. Es decir, que en este estudio no había diferencia en las fracturas en mujeres oforectomizadas en comparación con las fracturas en mujeres con menopausia natural. El British Journal of Obstetrics and Gynecology el año pasado publica nuevamente densidad mineral ósea y fracturas después de la oforectomía, pero una revisión sistemática y metaanálisis que incluyó solo 10 artículos que cumplieron con los criterios que ellos habían previamente puesto en su protocolo. Y esta diapositiva es muy interesante. En la parte alta es lo que ocurre cuando se compara la densidad mineral ósea de la columna lumbar de las mujeres que tenían oforectomía con las mujeres que estaban de la misma edad y estaban en premenopausia, porque no les habían hecho oforectomía. Es evidente que la densidad mineral ósea es mucho más baja en las mujeres que tenían oforectomía. Sin embargo, cuando se compara la densidad mineral ósea de la columna lumbar en las mujeres ya con menopausia natural, no hay diferencias estadísticamente significativas en la densidad mineral ósea de la columna lumbar. En el riesgo, en el puntaje T o score T que usamos para diagnosticar osteopenia u osteoporosis, no alcanza la significación estadística, ya que la reducción va de menos 0,61 a 0,03 en su intervalo de confianza, o sea, no hay diferencia estadísticamente significativa en el score T. Y en la densidad ósea del cuello femoral aparece el mismo hallazgo. Hay una diferencia estadísticamente significativa con las mujeres de la misma edad que no tienen oforectomía, como es apenas lógico, pero cuando se compara con mujeres en la menopausia natural no hay diferencias estadísticamente significativas. Y la tasa de fracturas también alcanza a cruzar la unidad en el riesgo y por lo tanto no hay diferencias estadísticamente significativas en las fracturas en mujeres con menopausia quirúrgica versus menopausia natural. Este estudio concluye entonces
que la densidad mineral ósea de las mujeres con menopausia quirúrgica es mucho menor que las mujeres de la misma edad que no tienen menopausia, pero que cuando se comparan con mujeres en la menopausia no hay una diferencia importante y tampoco en las fracturas. Sin embargo, concluyen también que hay una gran cantidad de sesgos en los artículos y los artículos son de baja calidad. O sea que ahí hay un campo de investigación todavía pendiente. Salud cardiovascular. También es muy poco lo que hay en desenlaces terminales. Hay desenlaces intermedios, como por ejemplo esto que es muy utilizado, que es oferectomizar ratas experimentales y mirarle el grosor de la íntima media de la carótida y de las coronarias. Y ellos encuentran que es francamente evidente que el grosor de la capa íntima media de las ratas que no son oferectomizadas es menor que el de las que son oferectomizadas, tanto en la carótida como en la arteria coronaria, y este aumento del grosor es un marcador intermedio de probables problemas cardiovasculares en el posteriores. A estas ratas pues las matan, entonces no alcanzan a tener nada de eso. Pero aquí observan ustedes el aumento del grosor de la íntima media de la carótida y de la coronaria en comparación con las ratas no oferectomizadas e incluso con las que tienen un proceso natural. Este estudio pues muestra simplemente que en un modelo experimental hay un aumento del grosor de la íntima media en animales experimentales oferectomizados. Pero lo que nos interesa a los epidemiólogos clínicos son los desenlaces finales, los infartos, la muerte cardiovascular, pero infortunadamente no hay muchos datos, o sea, se han hecho muchas oferectomías y no se han hecho grandes seguimientos de qué les pasa a estas mujeres. Los estudios de cohorte parecen mostrar un discreto aumento. Uno de esos estudios es este, está publicado en Climateric 2017, ya hice referencia a este mismo, es el impacto de la salpingoferectomía reductora de riesgo en mujeres posmenopáusicas. Es una revisión sistemática de experimentos clínicos controlados, de estudios de cohortes, pero también de estudios retrospectivos. Solo incluyó artículos en inglés, pero revisa varias bases de datos interesantes. La última fecha de la búsqueda fue en el 2016, o sea que no puedo afirmar nada de qué ocurre de ahí en adelante. Y eso fue lo que encontraron. Solo 3 artículos que incluyeron, que cumplían los criterios. El primer artículo, el de Michelsen, dice que las mujeres que tuvieron la salpingo-oferectomía tuvieron un perfil de riesgo más favorable que las mujeres que no tuvieron salpingo-oferectomía. Luego, este mismo autor, con el mismo número de pacientes y usando lo mismo, suena otra vez a una doble publicación, dice que la salpingoferectomía se asocia significativamente con el síndrome metabólico, que es otro marcador intermedio. Y Cohen sí, en un estudio diferente de cohorte, encuentra que no hay diferencias en el riesgo cardiovascular en quienes sufrieron la salpingoferectomía bilateral reductora de riesgo. Sin embargo, el artículo del American Journal of Obstetrics and Gynecology del 2018, que hace una revisión de todos los efectos, encuentra que estos son los 5 artículos que abordan el riesgo cardiovascular en mujeres con oophorectomía. De los 5 artículos, estos 4, el estudio de las enfermeras en su versión 87 y 2009, el estudio de la cohorte de la Mayo Clinic y el registro sueco de salud, encuentran que hay un aumento estadísticamente significativo de enfermedad cardiovascular, de infarto de miocardio y de enfermedad cerebrovascular, y solamente el WHI encuentra que no hay diferencias, pero recordando que el WHI incluyó pacientes mucho mayores que las de los demás, y por eso puede que no haya diferencias, porque eran mujeres mayores, y algunas de ellas habían recibido terapia de sustitución hormonal previamente a la inclusión. Es
evidente de esta revisión sistemática que la mayoría de la literatura muestra que hay un aumento del riesgo de mortalidad cardiovascular cuando se hace la oforectomía reductora del riesgo. Y si se hace terapia de sustitución hormonal, ese aumento del riesgo desaparece. Entonces, digamos, el riesgo es superior en aquellas mujeres que se les hizo la salpingoforectomía o la oforectomía bilateral y no recibieron terapia de sustitución hormonal. Mortalidad por todas las causas, o sea, ya cuando estudian cardiovascular, cáncer, mortalidad por edad, etc. Aquí hay 6 estudios, 5 de ellos muestran que hay un aumento estadísticamente significativo de la mortalidad por todas las causas en las mujeres a quienes se les hace oforectomía bilateral, y solo uno, nuevamente el estudio WHI, en su versión del 2011, porque tiene múltiples reanálisis, muestra que no hay diferencias en la mortalidad por todas las causas. Aquí pueden ver los riesgos relativos o hazard ratio, y los intervalos de confianza están en rojo, los que son estadísticamente significativos. Entre más temprana la oforectomía, mayor el riesgo de mortalidad por todas las causas y mayor el riesgo de enfermedad coronaria. Las conclusiones de esta revisión son que la mayoría de los estudios muestran que hay un aumento del riesgo de mortalidad por todas las causas, que en ningún grupo etario se beneficiaron en mortalidad por todas las causas las mujeres por una oforectomía, y este modelamiento de Markov los voy a mostrar más adelante. Profe, disculpe, 5 minuticos. Sí, suficiente. Riesgo de neoplasias. Pues es evidente que si a uno le quitan los ovarios, no le va a dar cáncer de ovario. Y también reduce el riesgo de cáncer de mama, eso es evidente, por eso se hace, o sea, no es que se les ocurriera pues de un momento a otro. Sin embargo, en cáncer colorectal y en cáncer del pulmón los resultados han sido contradictorios, hay estudios que muestran que aumentan, otros que no, y otros que reducen el riesgo. En mortalidad por cualquier cáncer, si se preservan los ovarios, el riesgo es menor. Bueno, el modelamiento al que hacía referencia se hace porque, ¿y entonces qué hacemos? ¿Les podemos dar terapia de sustitución hormonal o no? Bueno, en la revisión de Climateric, los 4 artículos que incluyeron terapia de sustitución hormonal mostraron que utilizarla no aumenta el riesgo de mortalidad por cáncer de mama, es decir, que si sacamos los ovarios porque la paciente tiene mutaciones que le hace probable que tenga un cáncer de mama y le damos terapia de sustitución, al menos estos 4 artículos muestran que no le aumenta el riesgo de que haga cáncer de mama, y eso es bueno. Sin embargo, este que es el trabajo de modelamiento matemático muestra estos hallazgos, solo una diapositiva les voy a mostrar porque las demás son muy parecidas. Esta es digamos, la expectativa de vida en mujeres que tienen riesgo de cáncer de mama y no se les hace ninguna cirugía reductora del riesgo, quiero decir. Esta es la expectativa de vida y estos son los riesgos para cada paciente, que son individuales de acuerdo con su carga genética. Bueno, es evidente que quitarle los ovarios aumenta la sobrevida. Aquí está entre 74 años y alcanza 79. Pero este modelamiento matemático no mostró que la terapia de sustitución hormonal fuera diferente de no darles terapia de sustitución hormonal en cuanto a la sobrevida. Entonces, y eso se repite para los otros modelamientos y para los otros riesgos, el riesgo de mama, el riesgo de ovario, etc. ¿Qué es lo que significa esto? Que las mujeres que tengan mutaciones del BRCA1 y BRCA2, que son sometidas a salpingoforectomía reductora del riesgo, deben decidir sobre si usan la terapia de sustitución hormonal con base en calidad de vida, no con base en que eso les va a prolongar la vida desde el punto de vista del modelamiento matemático. Bueno, sobre las otras terapias ya lo mencioné, permite reducir el riesgo de deterioro cognitivo, permite reducir
la pérdida ósea, el uso de la terapia, y parece tener entonces protección cardiovascular de acuerdo con la evidencia que contamos. Se sabe además que retrasar el inicio de la terapia hormonal de sustitución aumenta progresivamente el riesgo de osteoporosis, entonces se debe empezar muy rápido después de practicada la oforectomía. Si alcancé, mire. Entonces las conclusiones son: la oforectomía reduce el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de ovario, por supuesto, pero aumenta los riesgos de disfunción cognitiva, depresión, ansiedad, disfunción sexual, cosa que se puede reducir con terapia de sustitución aparentemente. Aumenta significativamente el riesgo de muerte cardiovascular en la mayoría de la literatura y de mortalidad por todas las causas, que se puede reducir usando terapia de sustitución hormonal. Y nuevamente recordar que las mujeres a quienes les hacen esta cirugía por tener mutaciones deberían pensar más en los síntomas y la calidad de vida que en que eso les vaya a aumentar el pronóstico de vida. Muchas gracias.